Buenos días, muchas gracias Javier por la amable presentación y por permitirme la oportunidad de estar aquí entre todos vosotros intentando comunicaros mi experiencia con el láser en el mundo de las cicatrices. Bueno, para empezar os diré que para mí es muy difícil hacer una presentación cuando las personas que me van a escuchar son un grupo tan heterogéneo. Entonces, realmente me ha resultado tremendamente difícil prepararlo y entonces de antemano pido disculpas porque a lo mejor a algunas personas pues no les va a satisfacer lo que les voy a contar. A partir de ahí comenzamos. Evidentemente se realizan millones de heridas al día en el mundo, secundarias solamente a intervenciones quirúrgicas, sin contar las heridas accidentales o las heridas de otro tipo. Y toda herida conlleva indefectiblemente unos complejos mecanismos fisiológicos de reparación celular que van a llevar a la formación de las cicatrices. Curiosamente, el ser humano, que se supone que estamos en lo alto de la pirámide evolutiva, en cuestión de cicatrización realmente estamos en la cola. Realmente, por ejemplo, sabéis perfectamente que los anfibios, como las salamandras, cuando se les corta una pierna, su propio cuerpo genera otra igual. No tiene ningún problema de cicatrización. Y hay algunas especies animales que con la cicatrización hacen una recuperación perfecta sin la más mínima cicatriz y sin la más mínima secuela. Así que, bueno, desgraciadamente, el ser humano en el mundo de la cicatrización es algo muy complejo. Es tan complejo y deben participar tantas cosas para que la cicatrización sea correcta que entre el 38 y el 70% de las cicatrices van a sufrir alguna alteración en su desarrollo. Lógicamente, este rango tan variopinto es porque las series y los estudios pues, son muy amplios. Realmente, el tratamiento de una cicatriz siempre supone un reto terapéutico para la persona que se va a enfrentar a ella. Para poner un poco de orden, tenemos que explicar un poquito qué tipo de cicatrices podemos tener, porque realmente el tratamiento va a cambiar de forma radical y lo que vamos a pretender va a ser totalmente distinto según las cicatrices que vayamos a ver. Esta es una clasificación posible, simplemente es para ordenar un poquito lo que vamos a hablar. Podemos tener una cicatriz eutrófica totalmente perfecta, en la que evidentemente se va a notar que ha habido una herida, pero que no se podría prácticamente mejorar. Tenemos cicatrices atróficas, hay cicatrices hipertróficas. Las cicatrices de quemaduras merecen un trato especial porque realmente son unas cicatrices mezcladas que tienen componentes de todo tipo. Las cicatrices queloideas y, por fin, pues cicatrices eutróficas que tienen una cicatrización normal, pero que en ellas aparecen telangiectasias, aparecen alteraciones de la pigmentación o cambios texturales. Por ejemplo, esto es una cicatriz absolutamente normal, una cicatriz eutrófica normal, después de un corte. Aquí tenemos unas cicatrices atróficas tremendas en la espalda después de un acné inflamatorio muy consistente. Esto es una cicatriz hipertrófica, que hablaremos también sobre ellas. Esto es una cicatriz de quemadura, en la cual una quemadura pequeña, pero ya vemos que hay zonas de hipertrofia, hay zonas atróficas, hay alteraciones de la pigmentación, hay cambios texturales. Las cicatrices de las quemaduras por eso son especiales. Cicatrices queloideas, cicatrices queloideas. También las lesiones de acné pueden producir no solo cicatrices atróficas, sino cicatrices queloideas en algunos pacientes, o algunas cicatrices como esta, en la cual pues, hay unas mínimas alteraciones texturales, hay telangiectasias, hay alteraciones de la pigmentación, hay un poquito de alteración textural, un poquito de atrofia, o esta cicatriz que tiene simplemente alteraciones de la pigmentación. Zonas donde la pigmentación... No sé qué he hecho. Ahí está, gracias, perdón. Zonas donde la pigmentación prácticamente se ha perdido y la piel es de color totalmente blanco, mezcladas con zonas hiperpigmentadas. Entonces, para hablar del tratamiento de láser en las cicatrices, lo vamos a dividir en dos partes. Primero, el tratamiento de prevención de las cicatrices, que yo creo que es un tema poco conocido, y luego ya el tratamiento de las cicatrices establecidas. Entonces vamos a hablar primero de lo que se llama en la literatura anglosajona el prescar, o el tratamiento preventivo de las cicatrices. Es decir, esto es hacer un tratamiento con láser en una herida antes de que se forme la cicatriz. Todo esto
fundamentalmente apareció después de este artículo publicado por Nuri, en el cual trataba cicatrices de la cara con un láser de colorante pulsado, y lo hacía el día de quitar los puntos, al mes y a los 2 meses. Y además dejaba una zona control. Esta es la zona control, esta es la zona del tratamiento. Aquí vemos la zona control, la zona del tratamiento, y cuando pasa el tiempo, pasan varios meses, vemos que la zona control y la zona del tratamiento, vemos que la zona que había tratado con láser realmente prácticamente no se notaba que ahí había habido una herida. Entonces, esto que resultó muy prometedor, empezaron a aparecer trabajos de tratamiento de heridas con láser de colorante pulsado, de cicatrices quirúrgicas fundamentalmente, para evitar que se formaran cicatrices. Pero no solamente con láser de colorante pulsado, entonces se empezaron a probar otros láseres para intentar prevenir las cicatrices. Entonces se utilizó, por ejemplo, el láser de diodo. Aquí tenemos una cicatriz abdominal en la cual vemos el control y después del tratamiento, y veis la diferencia significativa. Esto es las fotos de la publicación que hacen estos autores, la diferencia significativa de la zona que se había tratado con láser a la zona control que no se había tratado. Pero no solamente un diodo, también se utilizó un nervioblas. Aquí vemos, por ejemplo, el cambio de la cicatriz. También se utilizaron mezclas, o sea, un láser de 595 más un láser de Herbioyag. También se utilizó el láser de CO2 fraccionado. Se hacía la primera sesión 3 semanas después de la cirugía, y aquí tenéis los resultados de las cicatrices después de este tratamiento. Estas son todas las fotos de los artículos originales. Incluso pues, se llegó a comparar, tratando las cicatrices, las heridas quirúrgicas con un láser de colorante pulsado, dándole mucha energía que produzca púrpura, o dándole muy poca energía que produzca poca púrpura, y se vio que los resultados eran totalmente similares. Por supuesto, también láser más una pequeña infiltración de corticoides después de la cicatriz. Es decir, a partir de ese momento empezaron a hacerse trabajos en los cuales, sobre todo en heridas quirúrgicas, se trataban de forma muy precoz con láseres de muy distinta naturaleza para intentar que la cicatrización fuera lo más perfecta posible, evitar que se produjeran cicatrices hipertróficas y queloideas. Y bueno, pues como todo, pues yo también utilicé este sistema, por ejemplo, en esta cicatriz, y os traigo este ejemplo. Esta es una cicatriz de un vaciamiento ganglionar del cuello en un paciente con un carcinoma epidermoide de boca. Aquí tenéis los tiempos. Se le hizo una sesión de láser de colorante el día de quitar los puntos, otra sesión a las 3 semanas y otra sesión a las 3 semanas, es decir, 3 sesiones de láser. Aquí vamos viendo la evolución de la cicatriz a las 3 sesiones. Aquí vemos la evolución 3 meses después, y aquí vemos el pre y post 5 meses después de la cicatriz de un tratamiento con láser de colorante pulsado. Ya veis que no hay hipertrofia, no hay cicatriz queloidea, hay un pequeño cambio textural, pero realmente el resultado estético es excelente. ¿Cuál es el mecanismo por el cual los láseres nos van a ayudar a prevenir la formación de cicatrices? Pues realmente no sabemos, como muchas cosas. Pues hay teorías, la estimulación de los vasos sanguíneos y varios factores de crecimiento, como el factor de crecimiento transformante beta y otras citoquinas que facilitan la formación de colágeno, podría ser una idea. Se sabe perfectamente que hay ciertos tratamientos con láser que hacen una reordenación del colágeno y de la matriz que podría influir en esto, pero específicamente se ha estudiado el tratamiento con láser de colorante pulsado. El número de fibroblastos en una cicatriz tratada con láser o una cicatriz normal es similar a la piel normal. El alineamiento del colágeno después de un tratamiento con láser cambia y se parece más al de una piel normal, y además tiene más fibras elásticas cuando tratamos una cicatriz o una herida de forma previa con láser de colorante. Entonces, bueno, parece claro que el láser es una buena alternativa para evitar la formación de cicatrices, para mejorar el resultado final de las mismas, y también parece claro que no es solamente, o sea, que no es esencialmente un efecto térmico, no importa, no hay que quemar la cicatriz ni hacer un tratamiento muy agresivo. Es lo que se llama los Low Level Laser Therapy, que es el tratamiento de bajas fluencias y que realmente puede conseguirse con láseres de muy diferente naturaleza. Yo creo que esto es muy importante
porque realmente cuando uno empieza a tratar heridas quirúrgicas con láser, sobre todo en localizaciones como la cara, el resultado estético cuando pasan 6 meses es absolutamente excepcional, y creo que es una cosa muy poco conocida y que deberíamos hacer mucho más para mejorar el resultado de nuestras cicatrices en nuestros pacientes. Cambiamos de tema y vamos a hablar un poco sobre cicatrices atróficas. Las cicatrices atróficas aparecen sobre todo tras lesiones inflamatorias cutáneas y también en menor medida, evidentemente, por traumatismos externos o por quemaduras. Las más frecuentes, lógicamente, y las que habitualmente nos demandan tratamiento, son las que son secundarias al acné o a cicatrices de varicela, sobre todo, porque asientan en la cara. Realmente, en las cicatrices atróficas, el proceso de cicatrización es bastante eutrófico, lo que pasa que hay una cicatriz muy profunda y la formación de ese colágeno tracciona la piel hacia abajo y produce atrofia y altera la textura cutánea. Entonces, nosotros cuando hacemos un tratamiento de una cicatriz atrófica con láser, lo que tenemos que intentar es reducir la profundidad de los bordes y estimular la formación del colágeno, la neocolágenogénesis, para que se rellenen esas depresiones y poco a poco ir igualando la superficie de la piel. Lógicamente, cuando hacemos un tratamiento de este tipo, no hay que tratar solamente la zona de la cicatriz, es recomendable extender el tratamiento a toda la unidad cosmética para que se note lo menos posible la demarcación entre la zona tratada y la zona que no hemos tratado. Además, el tratamiento de superficies grandes aumenta el efecto tightening sobre el colágeno, el apretado, la tensión, la firmeza, mejorando la respuesta del tratamiento de forma general. Lógicamente hay muchos sistemas que podemos utilizar para hacer tratamiento de cicatrices atróficas. Entonces es importante tener al menos una mínima idea de esta clasificación que se hizo hace tiempo de las cicatrices atróficas, que cambian de forma. Unas son las llamadas cicatrices en caja, otras son mucho más onduladas y algunas son realmente en pico y muchísimo más profundas, y si esto lo esquematizamos en un corte de piel o en un esquema de la piel, vemos que sobre todo las cicatrices en picos son las más profundas, que a veces llegan prácticamente, atraviesan toda la dermis y llegan al tejido celular subcutáneo. Realmente esto es un esquema de la radiación electromagnética para dar unas pinceladas mínimas sobre láser. Los láseres que nosotros utilizamos normalmente en los tratamientos habituales van a estar o en la luz visible, que va de 400 a 700 nanómetros, o en el infrarrojo. El infrarrojo empieza a partir de los 700 nanómetros y va hasta casi 20.000 nanómetros. Entonces, cuando nosotros hacemos un tratamiento con láser sobre la piel, si nosotros queremos tratar una lesión vascular, nos va a interesar que el láser sea absorbido por la hemoglobina. Si nosotros queremos tratar una lesión pigmentaria, queremos que el láser sea absorbido por la melanina, y cuando hacemos una longitud de onda que pasa de 1200 o 1300 nanómetros, es absorbido fundamentalmente por el agua. Entonces estamos en el rango infrarrojo. Esto es muy importante porque la penetración de los láseres va cambiando con la longitud de onda hasta un determinado momento. Entonces, los láseres que nosotros... Es que al usar el puntero se me... Vale, perdón. La profundidad a la que vamos a llegar es muy importante, porque cuando estamos tratando cicatrices atróficas, realmente tenemos que llegar, sobre todo si podemos, a la dermis profunda, con lo cual aquí en este esquema ya podemos ver que a la dermis profunda vamos a poder llegar sobre todo con los láseres infrarrojos o con los láseres de erbio y CO2, que ya veis que penetran muy poco porque son absorbidos fundamentalmente por el agua, pero como producen una ablación de la epidermis, podemos hacer pases sucesivos y podemos llegar más profundamente. Entonces, para tratar cicatrices atróficas podemos usar o láseres ablativos o láseres en el espectro infrarrojo. Evidentemente, cualquier tratamiento con láser se puede combinar con cualquier otro sistema de tratamiento. Bueno, entonces pues se han utilizado el láser de neodimir, que tiene 1064 nanómetros para tratar cicatrices atróficas, aunque aquí tenéis a la derecha el aumento del colágeno que se produce después del tratamiento. La verdad es que la mejoría clínica que podemos obtener con los láseres infrarrojos no ablativos es pequeña. Sí que mejoran un poco, pero la mejoría es pequeña. Con los láseres de neodimir modificados también obtenemos mejorías pequeñas, pero se pueden mejorar las cicatrices atróficas.
con los láseres de tipo Herbio-Glass, que son un infrarrojo un poquito más adelante, también podemos mejorar las cicatrices atróficas, sobre todo cuando son cicatrices onduladas, las que llamábamos enrolling. Cuando son en pico, sin embargo, son mucho más difíciles de mejorar. Con el Herbio-YAG también podemos conseguir mejorías importantes de las cicatrices atróficas, ya mejor. Con un Herbio-YAG no fraccionado también podemos conseguir mejorías de las cicatrices considerables. Con un CO2 fraccionado también podemos conseguir mejorías muy importantes de las cicatrices atróficas, y con un CO2 un ablativo clásico realmente podemos conseguir mejorías muy importantes, pero como pasa casi siempre en la vida, la eficacia de los láseres en estos casos va a ser de mayor a menor según el que utilicemos, pero cuando más riesgo asumimos, más mejoras podemos obtener. Si hacemos una quemadura mayor y hacemos un daño térmico mayor, vamos a obtener más mejoría, pero también asumimos mucho más riesgo de que pueda existir alguna complicación. Entonces, el grado de eficacia que vamos a conseguir en las cicatrices atróficas es inversamente proporcional al riesgo que asumimos en el tratamiento con láser. Vamos a hablar un poco de las cicatrices hipertróficas. Una cicatriz hipertrófica, como sabéis, es el abultamiento de una cicatriz en su evolución temprana. Suele acompañarse de un eritema de mayor o menor intensidad, y normalmente una cicatriz hipertrófica nunca excede los límites de la herida de la cual precede. Las cicatrices hipertróficas en muchas ocasiones regresan espontáneamente. Por eso llama la atención que en la literatura existen, no digo decenas, cientos de trabajos de tratamientos de todo tipo, de láser, de cualquier otro sistema, de sistemas de presión, de siliconas, de cicatrices hipertróficas y queloides. Yo creo que las cicatrices hipertróficas y queloides son completamente distintas y se deberían individualizar. No tiene nada que ver la respuesta al tratamiento de una cicatriz hipertrófica ni de un queloide. Son realmente totalmente distintos. Las cicatrices hipertróficas son bastante frecuentes, las cicatrices queloideas son más raras. La extensión en las cicatrices hipertróficas nunca excede la herida original, en los queloides excede siempre la herida original y sigue creciendo. Normalmente en las cicatrices hipertróficas ocurren de forma temprana, los queloides pueden aparecer incluso de forma tardía. Las cicatrices hipertróficas son muy frecuentes, regresan muchas veces, los queloides no regresan nunca. Siempre suelen precederse de una herida quirúrgica. Los queloides, hay incluso queloides espontáneos, pacientes que desarrollan queloides de forma espontánea sin tener ninguna herida previa. La localización, las cicatrices hipertróficas pueden estar en cualquier sitio. Los queloides normalmente se circunscriben, aunque no sabemos muy bien por qué, a áreas donde hay glándulas sebáceas. Las cicatrices hipertróficas no tienen predisposición genética y los queloides sí. Entonces, realmente, yo creo que para que podamos avanzar en qué medios, en qué métodos son eficaces para tratar estas cicatrices, debemos clasificarlas muy bien y diferenciarlas muy bien, porque si no homogeneizamos la muestra, los tratamientos, y los resultados de los estudios realmente son poco valorables. Las cicatrices hipertróficas, lógicamente, pueden complicarse con eritema, con cambios de la pigmentación, con prurito, con dolor, con quemazón, con infección secundaria, incluso con limitación del movimiento. Histológicamente, cuando biopsiamos una cicatriz hipertrófica, hay un aumento de fibras colágenas y con un patrón distinto al de la piel normal. Las fibras colágenas están onduladas, están orientadas a la superficie y forman estructuras nodulares. No se conocen los mecanismos fisiopatológicos exactos que ocurren en una cicatriz hipertrófica, pero parece que los mecanismos inmunológicos pueden jugar un papel importante. Si nosotros buscamos en la literatura trabajos sobre la fisiopatología de las cicatrices hipertróficas, podemos encontrarnos con muchísimas cosas, pero bueno, parece ser que sobre todo toda la familia TGF-beta1, el factor de crecimiento transformante beta, tiene un papel fundamental, tanto en las cicatrices hipertróficas como en los queloides. La interleuquina 1, la interleuquina 10, como veremos después, es decir, hay muchas cosas que por separado parece que pueden estar afectadas, pero realmente no tenemos una explicación concreta de por qué pasa. ¿Por qué se pueden tratar las cicatrices hipertróficas con láser? Pues todo nace a partir de este trabajo del año 83, en el que Castro y colaboradores irradiaron de forma experimental fibroblastos con un láser de neodimio YAG, con lo cual los fibroblastos descendían su producción de colágeno. Entonces ellos pensaron que podría utilizarse para reducir el depósito de colágeno en enfermedades como las cicatrices hipertróficas. Lógicamente, en aquellos años 83 es cuando Anderson estaba desarrollando la teoría de la fototermólisis selectiva y aún no existía ni siquiera el láser de colorante. Solo teníamos el láser de argón y el láser de CO2, y fueron los que se usaron primero para intentar tratar cicatrices hipertróficas. Pero después, el láser de colorante realmente
supuso una pequeña revolución en este campo y se hicieron un montón de estudios de tratamiento con láser decolorante para las cicatrices hipertróficas. Entonces parece ser que el componente vascular en estas cicatrices tiene un papel muy importante. El láser decolorante coagula esos vasos de las cicatrices y la hipoxia que induce la coagulación produce neocolágenogénesis, calienta las fibras de colágeno, disocia los puentes disulfuro y produce un realineamiento de las fibras de colágeno y aparte libera histamina y otros mediadores que influencian la actividad fibroelástica. De hecho, se ha estudiado que tras la aplicación del láser decolorante en una cicatriz se reduce la proliferación de los fibroblastos, se reduce la deposición de colágeno de tipo 3, induce apoptosis de los fibroblastos, disminuye la expresión del factor de crecimiento transformante beta 1 y aumenta la actividad de las metaloproteinasas que van a degradar la matriz extracelular y van a mejorar estas cicatrices. También se han hecho estudios con láser de CO2 que aumentan la expresión del factor de crecimiento fibroblástico beta y disminuye también la expresión del factor de crecimiento transformante beta 1. Esto es lo que justificaría, al menos de un punto de vista teórico, la utilización de los láseres en el tratamiento de las cicatrices hipertróficas y es lo que se intenta esquematizar en este dibujo. Entonces, las cicatrices hipertróficas podemos utilizar láseres vasculares, láseres que van a actuar sobre la hemoglobina para mejorar las cicatrices hipertróficas. El láser decolorante, el KTP se puede utilizar, fuentes de luz pulsada, el láser de neodimio YAG, incluso el láser de CO2 o el láser de herbio YAG fraccionados pueden darnos muy buenos resultados en cicatrices hipertróficas, sobre todo porque últimamente además con los pequeños orificios que forman en la piel los láseres fraccionados los estamos utilizando para meter sustancias a través de esos poros que se crean en la dermis como corticoides y entonces se consiguen mejorías realmente muy importantes de las cicatrices. Sin embargo, los láseres de CO2 clásicos o del BioYAG, las quemaduras de toda la cicatriz, para mí no son una gran alternativa en el tratamiento de las cicatrices hipertróficas. Es determinante para tratar estas lesiones, por supuesto, además, utilizar fluencias no muy elevadas, porque las fluencias muy elevadas pueden conseguir resultados completamente distintos a los que queremos tratar. Aquí tenemos algunos ejemplos de algunas cicatrices hipertróficas tratadas con láser decolorante. Veis la mejoría tan importante, pero sobre todo mejora mucho el eritema y ese componente vascular que tienen las cicatrices hipertróficas. Hay que tener en cuenta que este eritema también mejora sin que hagamos nada. Si nosotros damos muchos meses a una cicatriz de evolución, ese eritema también mejora solo. Quizás con el láser mejora muchísimo más rápido y puede ayudar también a la reordenación del colágeno y mejorar el tratamiento de las cicatrices. Veis aquí cómo mejora fundamentalmente el eritema y mejora un poquito la hipertrofia de la cicatriz. O veis, por ejemplo, en esta paciente, cómo mejora no solamente el eritema, sino que desciende esa hipertrofia de la cicatriz. Un mundo aparte, como decía al principio, lo merece las cicatrices de quemados. Las cicatrices de quemaduras combinan áreas de atrofia, áreas de hipertrofia, alteraciones de la pigmentación y, sobre todo, cuando afectan a pliegues y a zonas de pliegues, retracciones y limitación del movimiento. Entonces, esto es un esquema para que podamos entender fácilmente en la parte superior izquierda lo que es un láser no ablativo. El rojo representa que produce calor. Con un láser no ablativo, es decir, que no destruye la epidermis, que está representada en marrón, producimos calor en la dermis superficial de una forma homogénea. Con un láser no ablativo fraccional lo que hacemos es columnas de calor tanto en la epidermis como en la dermis, también sin destruirla, pero haciendo columnas, dejando zonas de piel sana sin tratar. Con un láser ablativo vamos a destruir tanto la epidermis como la dermis, pero podemos hacer pequeñas columnas de destrucción dejando piel sana alrededor, y con un láser ablativo clásico hacemos una destrucción total de la epidermis y según los pases que hagamos vamos a destruir hasta la epidermis o incluso hasta la grasa si nos conviene en ese momento. Realmente hace unos meses estuve con el doctor Santos en una reunión de láser que se celebró en Innsbruck, que fue interesantísima, y un cirujano plástico de Milán que se llama Matteo Tretti presentó unos trabajos espectaculares de cicatrices de quemaduras y de retracciones en los cuales solo con tratamiento de láser de CO2 fraccionado mejoraba la retracción y mejoraban los ángulos de movimiento, por ejemplo, de los brazos de forma espectacular. Y él decía que en toda unidad de quemados que se precie en la actualidad debe haber un láser de CO2 fraccionado para corregir las secuelas de las quemaduras. Aquí tenéis un ejemplo de esto. Esto es un trabajo experimental. Veis en la zona A y B, la zona A es la no tratada y la zona B es una zona tratada con un láser de CO2 fraccionado, y vemos cómo va mejorando la textura a lo largo del tiempo. Veis aquí ya es en un paciente
cómo mejora no solo la textura de la piel, sino también el componente pigmentario. También mejora el componente pigmentario de la cicatriz solo con varias sesiones de tratamiento con láser de CO2 fraccionado. Pero no solamente mejora la textura. Si tenemos una cicatriz que afecta, como por ejemplo esta cicatriz, al brazo o al movimiento, aquí tenemos que está perfectamente representado con estas líneas el espacio que tenían antes del tratamiento con el CO2, y vemos que después de 2 o 3 sesiones hay un aumento considerable de esa distancia, hay una disminución de la retracción, y solamente con tratamiento con láser de CO2 se pueden conseguir mejorías de la retracción. Pero, bueno, esto es una foto de un trabajo de la mejoría que podemos obtener con láser de CO2 fraccionado, y si además del láser de CO2 fraccionado podemos que esos agujeros que nos hacen la dermis, ponemos un corticoide inmediatamente después de hacer el tratamiento, entonces hacemos 2 tratamientos de una vez y podemos conseguir resultados tan espectaculares como estos. Creo entonces que en las cicatrices de quemaduras y en las secuelas de las quemaduras, el láser de CO2 fraccionado creo que ha supuesto y supone una ventaja importantísima, y que todos deberíamos al menos intentarlo. Bueno, vamos a hablar ahora un poquito de los queloides, de los quemidoesteroides. Los queloides, realmente para todos los que tratamos cicatrices queloideas, son un tratamiento desesperante. Estos pacientes van rebotando de unos sitios a otros, los pacientes se desesperan y los médicos que los tratamos también, porque muchas veces no sabes ya qué hacer con ellos. Lógicamente, como ya he dicho antes, hay una predisposición genética. Los queloides aparecen sobre heridas, sobre cicatrices y a veces sobre una piel sana de forma espontánea. Curiosamente, casi siempre aparecen en áreas sebáceas, con lo cual se cree que las citoquinas liberadas por las glándulas sebáceas pueden tener que ver en los queloides. Hay una mayor preponderancia en algunas razas, en la raza negra son más frecuentes. Los albinos no tienen queloides, por ejemplo. Crecen, por supuesto, excediendo la cicatriz o la herida sobre la que asientan, y realmente son un reto terapéutico. Bueno, aquí tenemos queloides de muy diferente naturaleza para que veamos las cosas que podemos ver. Realmente, en los queloides hay una alteración de los fibroblastos, una alteración de la producción de la matriz y muchas más cosas que evidentemente no vamos a entrar porque complicarían mucho, y tampoco creo que es el objetivo de lo que os quería contar. Pero bueno, yo creo que aunque no está muy referido en los textos, en la experiencia, cuando uno lleva muchos años tratando queloides, para mí existen 2 tipos. Hay algunos queloides que en un momento determinado paran su crecimiento y se quedan estables, y hay otro grupo de queloides que no dejan de crecer nunca. O sea, siempre están creciendo y te suponen un tratamiento. Entonces, para mí, los queloides que se estabilizan, sí que podemos conseguir mejorarlos en cierto modo con los láseres y con las fuentes de luz, pero en aquellos queloides que están creciendo siempre, puedes hacer una mejoría parcial de un momento determinado, pero yo creo que simplemente el gasto que supone hacer tratamientos repetidos y realmente no cortas la evolución del queloide, para mí no está justificado en los queloides que crecen de forma continua hacer tratamientos con láser. Aquí vemos en una guía de un trabajo alemán reciente del año pasado, del 2014, todas las alternativas terapéuticas que tenemos en los queloides. Realmente cuando una patología tiene 25 alternativas terapéuticas es que ninguna es muy buena. Si alguna fuera buenísima, todo el mundo las trataría de esa manera. Y aquí vemos que el láser, bueno, pues lo ponen en tercer lugar. Nos hablan de láser de colorante y láser de neodimio ya. Bueno, los láseres ablativos clásicos, aparecieron muchos trabajos de láser de tratamiento de los queloides con CO2, y cuando aparecieron yo empecé a tratar mis queloides con láser de CO2 y os aseguro que el resultado fue lamentable. O sea, la recidiva era prácticamente el 100%, e incluso más grandes de los que yo había tratado previamente. Entonces, solamente hay algunas zonas que quizás no tienen tensión, pero siempre, si hacemos un tratamiento con un láser ablativo en un queloide, es muy recomendable al final del tratamiento poner una infiltración con corticoides o hacer un tratamiento añadido con corticoides. Por ejemplo, en los pabellones auriculares sí que podemos obtener muy buenos resultados. Aquí lo podemos tratar con CO2 hasta la superficie y luego hacemos una infiltración y el resultado que podemos obtener es excelente, pero nunca de forma aislada. La mayoría de los trabajos, de todas formas, del tratamiento de las fuentes de luz y queloides están realizados con láser de colorante pulsado. También hay trabajos con láser de neodimio y con otros láseres infrarrojos como el 320, el 1440, el 1540 o el 1550. Sí que podemos obtener mejorías de los queloides con el láser de colorante. Es muy difícil
llegar a quitar lesiones de todo, repito, estos son lesiones estables, que sería para mí en las que estaría justificado. Aquí tenemos otra lesión estable, en la que tras varias sesiones de láser sí que obtenemos una mejoría, sobre todo vemos que pasa un poco aquí sí como las cicatrices hipertróficas, que mejora ese eritema y también reduce el componente de cicatriz. Lo que pasa que la investigación en el mundo de los queloides es muy grande. Entonces, hoy día se están creando muchas nuevas dianas terapéuticas. Sobre todo la familia TGF-beta, el factor de crecimiento transformante beta, se sabe que tiene un papel fundamental en las cicatrices y en todos los procesos de fibrosis. Y entonces el TGF-beta 1 y 2 son inductores de fibrosis y el TGF-beta 3 es inhibidor. Y también participan, por supuesto, los receptores. Ya hay trabajos hechos con TGF-beta 3 recombinante en queloides con resultados magníficos. Trabajos con interferón alfa 2B y con interferón gamma, también en queloides, con muy buenos resultados, o con mitomicina C o con 5-fluoracilo. La interleuquina 10 parece que es una gran promesa en el tratamiento de los queloides. Entonces, como vamos conociendo cada vez más de la fisiopatología, de lo que realmente pasa dentro de los fibroblastos y de la matriz extracelular, cuando tenemos un queloide, pues vamos aumentando las dianas terapéuticas, de modo que yo creo que el láser en el tratamiento de los queloides en el futuro será un coadyuvante, pero tenemos que ir a un tratamiento más específico, más de cuál es el problema, originario. Para finalizar, quería hablar, aunque sean unas pinceladas mínimas, de esas cicatrices que llevan muchísimo tiempo, que a lo mejor tienen 1 año de evolución, 2 años de evolución, que no son hipertróficas, que no son queloideas, pero que son feas, que tienen telangiectasias, que tienen pigmentaciones, que tienen pequeñas alteraciones texturales, y ahí sí que las podemos mejorar claramente con láser. Por ejemplo, en esta paciente, simplemente con un par de sesiones de láser, se ha aplanado un poquito la cicatriz, ha mejorado un poquito la textura de la piel, y son tratamientos realmente muy fáciles de hacer. Esta paciente que ya os ponía antes, vemos que el tratamiento con láser le quitó las telangiectasias que tiene, mejora un poquito la textura de la piel y cambia la cicatriz simplemente con un pequeño tratamiento. Por ejemplo, en este caso es después de una mordedura, veis que cambia totalmente el aspecto de la cicatriz, se nota muchísimo menos simplemente después de 5 o 6 sesiones de tratamiento con láser decolorante, que el paciente prácticamente no le duele nada y que no le supone prácticamente ningún problema posterior. O este paciente, por ejemplo. Entonces, yo creo que en las cicatrices establecidas el láser sí que puede sernos de ayuda para mejorarlas. Incluso podemos conseguir en cicatrices que están un poquito atróficas que se mejore la piel. Esto es un tratamiento a largo plazo porque el láser sí que produce formación de nuevo colágeno. Lógicamente, en estos casos para las telangiectasias tenemos que utilizar un láser vascular, el que queramos, y para las alteraciones pigmentarias, pues un láser para pigmentos como un láser switch o una luz pulsada. Bueno, esto es una imagen para descansar un poco del puerto exterior de La Coruña, que es de donde vengo yo, y entonces ya veis que está en mar abierto, y aquí bate el mar perfectamente, y entonces el puerto exterior ha quedado magnífico, pero como el mar bate mucho, tenemos todas estas laterales del puerto llenos de percebes, y ahora tenemos un problema porque no saben si lo tienen que explotar los del puerto, si los tienen que explotar los percebeiros. Entonces tenemos varios litigios, incluso legales, por culpa de los percebes del puerto exterior. Y ahora seguimos. Solo quería haceros 2 comentarios más para terminar. Los LEDs, las luces que emiten diodo, llevan mucho tiempo intentando introducirse en el tratamiento de las cicatrices. Realmente los LEDs tienen un claro efecto antiinflamatorio y disminuyen el eritema posoperatorio después de cualquier cicatriz, pero yo creo que todavía no hay evidencia suficiente para decir que los LEDs son un tratamiento eficaz en las cicatrices, aunque el futuro dirá si tenemos razón o no. Esto es una nota para decir que para hacer cualquier trabajo de mejora de las cicatrices hay que intentar, para hacerlo de una forma reglada, hacer escalas para poder medir de una forma objetiva la mejoría de las cicatrices, y la escala de Vancouver es una escala de las que más se utilizan para valorar la mejoría de las cicatrices, y que las líneas de tensión debemos conocerlas muy bien porque son determinantes en las cicatrices, no solo en el tratamiento, sino en la respuesta de todos los tratamientos que vamos a hacer. Por tanto, desgraciadamente hay muy pocos estudios comparativos de los diversos sistemas de láser y pocos estudios randomizados con nivel de evidencia alto que podamos seguir para decir cuál es el mejor método para tratar las cicatrices, pero yo creo que el láser y las fuentes de luz pueden ser de gran utilidad para manejar las cicatrices. Además, se pueden combinar con cualquier otra modalidad de tratamiento
Y claro, cuanto más conozcamos los eventos fisiopatológicos que ocurren en cada tipo de cicatriz, mejor trataremos a nuestros pacientes con cicatrices. Muchas gracias por su atención.